al espacio de entrevistas de Opción S, Rayuela. El día de hoy estamos con la candidata a la prefectura de Pichincha, Elsa Guerra. Hoy vamos a conocerte un poco más como persona, vamos a dejar esa política atrás y ahora vamos a empezar a conocerte un poco más profundamente. Queremos que saludes para que el día de hoy te abras a este espacio y que sea una entrevista amena para ti. Gracias, Domi, ¿cómo estás? Un abrazo inmenso, besos para todos y todas que nos están escuchando a través de Rayuela. Qué maravilloso este espacio para que sepan quién está detrás de esta candidata a la prefectura de Pichincha, que es sino una mujer que ha luchado durante muchos años por creer que es posible cambiar el mundo, que es cambiar el mundo de muchas personas que ahora viven en pobreza, que viven sin empleo, que viven sin dignidad por parte de las autoridades, ¿no? Porque finalmente son personas luchadoras, trabajadoras maravillosas, pero que lastimosamente no han sido revalorizadas por parte de espacios como la prefectura de Pichincha. Es por eso que es importante entender la calidad humana que hay detrás de Elsa, que ha ido recorriendo territorio, ha recorrido todos los cantones de Pichincha para acercarse a esa parte humana con los demás. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la temática de Rayuela. Entonces, vamos a hacer una opinión controversial. Primero, ¿cuál es tu opinión controversial? A ver, que con Correa no estábamos mejor. Muy bien. Segundo, cuéntame 2 pasatiempos. Híjole, bueno, el primero, me gusta mucho hacer poesía, ahora estoy retomando el tema de escritura creativa y también me gusta pintar. Y la segunda es que me gusta estos deportes de riesgo, porque muchas veces me gusta decir mi opinión. Qué lindo es encontrar a alguien que te dice la verdad, porque hace un tiempo en la mochila de Elsa encontré un libro de García Lorca y te lanzaste recién, bueno, hace unos 2 meses en parapente desde el teleférico hacia la Carolina. Sí, lo que pasa es que nuestra idea de una Pichincha sin miedo es romper esos miedos que tenemos y obviamente parte de poder impulsar un proyecto diferente, por ejemplo, una Pichincha que sea mochilera, turística, significa que también vivas la experiencia. Pensamos, por ejemplo, que parte de nuestra propuesta es hacer una Pichincha turística que también trabaja desde el aire, desde el cielo, porque primero hay mucha gente que emprende, que tiene, por ejemplo, este tipo de deporte de aventura, pero además porque tenemos paisajes maravillosos que no han sido potencializados. Muy bien. 3 anécdotas. A ver, anécdotas. Podemos hacer una anécdota personal, una anécdota en la docencia y una anécdota en la política. Buenas, a ver. La personal, no sé, es un poco triste, pero me casé el día que hubo el terremoto. 16 de abril. Sí. No. Fue durísimo porque realmente uno piensa que el día en que uno se casa es como el día más lindo, así le construye una idea súper maravillosa. Pero pues ese día hubo el terremoto, entonces se fue la luz, todo el mundo estaba asustado, el derrumbe fue súper duro. Y realmente cuando ya se fue la luz y no volvía, porque yo me casé en La Merced, un lugar hermoso que le mando un abrazote, entonces yo me sentí súper mal, súper triste, pero luego ya cuando logramos salir y llegamos al hotel y miramos las noticias, me sentí agradecida, porque claro, en ese lugar no nos pasó nada, todos estuvimos con bien, y lastimosamente perdimos muchas vidas y muchas veces por las negligencias de las autoridades. Entonces, por eso es que no festejamos el 16 de abril. Continuemos con las anécdotas. Cuéntanos la segunda anécdota acerca de la docencia. Bueno, tengo una segunda anécdota que tiene que ver cuando empecé a ser profe, porque yo empecé a los 27 años, así, entonces en una universidad de posgrados donde das especializaciones, maestrías, hasta doctorados, y entonces me pasó que tenía estudiantes mayores a mí. Entonces, por ejemplo, un día llegaba a clases y me sentaba a esperar que lleguen mis estudiantes y claro, yo escuchaba ahí los rumores, oye, ¿y saben cómo es esta profe? La típica, ¿no, Dome? Que seguramente también haces lo mismo cuando empiezas ¿Cómo tus será clases. ser estricto? Entonces, y luego se me acerca un estudiante y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Eres estudiante nueva? Y yo solo me reía. Y me dice, ay, ¿sabes cómo es esta profe? Dicen que es buena gente, pero que sí exige para que leas tus textos. Y yo solo me reí y le digo, sí, creo que así es la man. Entonces luego ya comenzó la hora, llegaron todo el mundo y me levanté y dije, bueno, vamos a empezar nuestra clase de argumentación jurídica. Y el pobre chico sí estaba rojo, verde, morado. Auxilio, no. Pobre muchacho. La tercera anécdota, cuéntanos cualquier tipo de anécdota política. Bueno, tengo miles de anécdotas políticas porque yo hago política desde los 17 años. Para mí esta campaña también tiene un sentido pedagógico.
y es un poco ir desmitificando esta idea de que hacer política es malo. La política no es mala, la forma en que se ha hecho históricamente política y cómo se ha instrumentalizado para intereses de ciertos sectores, de eso es el lío. Y pues obviamente hacer política es lo que estamos haciendo contigo hoy, Dome, que es hablar sobre problemas, sobre soluciones. Les cuento una experiencia como muy actual, una anécdota súper actual, porque claro, esta campaña ha demostrado varias cosas, es decir, cómo te enfrentas a grandes billeteras, a personas que invierten como locos plata, que piensan que así se va a ganar. Y yo siempre me llevo este refrán que dice que cuando uno invierte mucha plata, no es un candidato, sino es un empresario. Y entonces como empresario inviertes y luego vas a querer lucrar de esa inversión que has tenido. En nuestro caso nosotros estamos peleándola duro, sobre todo con propuestas integrales y técnicas para resolver los grandes problemas que enfrentamos como Pichincha. Pero claro, sin duda vos te enfrentas a estas grandes billeteras, que significa que todos los postes encuentras publicidad, ensuciando también la ciudad, la provincia, sin conciencia ecológica. Y obviamente en mi caso, pues yo luchándola con el equipo, que es un equipo maravilloso, quien agradezco mucho por su trabajo, y que hemos estado visitando territorio tras territorio para escuchar los problemas y construir una propuesta técnica. Y claro, entonces mi guagua me he visto así, me he visto como la última que se duerme, la primera que se levanta, la que está ya con estas ojeras que no sé si me miran. Y entonces un día viene y me dice, mami, 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 y le digo, ¿qué pasa, mi amor? Te tengo algo que te va a poner muy alegre. Entonces yo le digo, ¿qué, mi amorcito? Me dice, toma, también quiero contribuir a tu campaña. Y me da un billete de $100 de Monopolio. Qué hermosa mi bebé. Qué precioso. Y me dice, mamita, para que puedas ocupar en lo que tú necesites en esta campaña. Y claro, no es el hecho de la plata, sino es el hecho de que hay algo que demuestra esta sabiduría de mi hija y que la solidaridad, la empatía y el trabajo colectivo puede vencer a esas grandes billeteras, que puede vencer a esa vieja política que de una otra forma ha usufructuado de nuestro trabajo para sostener sus intereses. Es por ello que es momento como ciudadanos, como votantes, de dejar de ver las vallas publicitarias, lo último que nos dicen los candidatos, sino revisar planes de trabajo, revisar hojas de vida y buscar a los candidatos más capacitados para nuestra provincia, para nuestra ciudad, para nuestro país en sí. Continuemos. Ahora vamos con 4 gustos tuyos. Primero empecemos. Tu canción favorita. Híjolete, y ahora vamos a vivir sin miedo. Segundo. Por ahora es la que está en mi cabeza. Limpio está, vamos a vivir sin miedo. Segundo, tu película favorita. Uy, qué duro. Bueno, más allá de cualquier polémica, porque hay películas súper políticas, pero me gusta La vida es bella. Muy bien. Es como un clásico, pero me gusta este ejemplo de cómo frente a las odiseas, a las crisis, uno puede enfrentar con alegría esas broncas. Y esa película tiene un contenido político bien potente porque habla de un momento histórico de genocidio mundial, pero por otro lado, cómo esto atraviesa las relaciones familiares, afectivas. Entonces me parece que es una película linda que siempre intento verla. Siempre que veo a Elsa recuerdo la frase, el afecto es revolucionario, el amor es revolucionario. La ternura revolucionaria, sí. La ternura revolucionaria. Tercera, cuéntanos tu poema favorito. Ay, bueno, no sé. Bueno, me gusta Benedetti, porque él habla de este poema que es Puedes contar conmigo, no una, dos o tres, sino muchas veces. Y creo que quiero que la gente sepa que pueden contar conmigo. Yo he hecho política muchos años, ahora le estamos apostando a la prefectura, pero el compromiso que hemos hecho en cada territorio no tiene que ver solo con esta elección. Hay muchas personas que me dicen, ¿qué vas a hacer después del 5? Obviamente prepararnos para ir a la prefectura y hacer nuestro trabajo en la prefectura, pero más allá de que triunfemos o no en estas elecciones, que tenemos esta mirada positiva que lo vamos a lograr, más allá de esas encuestas que intentan jugar psicológicamente con las personas y que construyen imaginarios no reales. Más allá de eso, nuestro compromiso es eso, saber que pueden contar conmigo, que yo puedo contar con ustedes, porque somos. Muy bien. Cuarto, vamos a hablar de tu libro favorito. Bueno, la otra vez me preguntaron esto en el TikTok. Sigan mis redes, por favor, porque ahí están todas las propuestas que queremos hacer. Y yo decía que mi libro favorito era Huasipungo, porque obviamente parte de contar un contexto histórico de nuestra región, parte de explicar cómo hemos vivido muchos procesos de explotación, mucha desigualdad, y cómo también podemos generar procesos de resistencia, de cambio y de transformación. Muy bien. Ahora vamos a hablar de 5 recuerdos. Yo te voy a ir preguntando y tú me respondes. A ver,
Hablemos de tu primer día de universidad. Ay, mi primer día ¿Lo de... tienes claro? Mi primer día de la U, sí estaba full nerviosa. Creo que siempre cuando eres guagua, como que sueñas mucho qué vas a hacer en la universidad y te sientes que eres una viejísima que ya entra a la universidad por poco a ser una profesional. Y luego cuando entré me sentí una adolescente con miedos y preocupaciones. La verdad yo no sabía qué estudiar, me encantaba mucho la comunicación, me encantaba el arte, me encantaba el tema de la politología, pero al final me decanté por derecho porque siempre soñé con defender los derechos de los demás. Eso es lo que yo quería hacer. Y cuando llegué el primer día así de clases, llegué con mi cuaderno universitario, con mi esferito de colores, y dije, aquí no voy a perder ni un minuto para prepararme y para hacer lo que tengo que hacer. Muy bien. Ahora háblanos de un recuerdo, de tu mejor recuerdo, el momento más alegre dentro del partido. Uy, bueno, yo soy del Partido Socialista desde los 17 años. Y, no sé, tengo miles de recuerdos hermosos. Creo que los recuerdos más lindos son como esas noches en las que uno se quedaba hasta las 3 de la mañana hablando de política entre jóvenes, pensando cómo realmente podemos hacer algo que parecería imposible, que es transformar las condiciones de desigualdad de la sociedad. Y detrás de escuchándole al Silvio, detrás de escuchando la música trova, la Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, la canción de los estudiantes. Eso, y todas estas canciones detrás y tú súper inspirada, diciendo, verán, mañana vamos a seguir haciendo espacios de formación política, pasado mañana nos vamos a ir con los trabajadores, el siguiente día nos vamos a ir con las mujeres y vamos a seguir tejiendo con el pueblo, con la sociedad. Por eso hay distintas formas de hacer política. Ahora estamos haciendo política electoral porque sabemos que llegando a espacios de poder podemos bajar ese poder a la ciudadanía. Algo que yo siempre digo, Dom, es que yo no tengo padrinos de la vieja política. Yo estoy amarrada a las manos como sí lo están otras personas, lastimosamente, que se intentan tomar fotos en Bélgica o en otros espacios para demostrar que tienen poder porque tienen un padrino que les apoya. No necesitamos esto, ya no necesitamos de padrinos de la vieja política, porque eso lo que hace es deberles favores. Cuando debes favor a alguien, luego llegas a los espacios de decisión y tienes que pagar esos favores. Y esos favores son intereses personales, no intereses de la sociedad, intereses colectivos o demandas sociales. Cuando estábamos en estos espacios así bohemios de discusión política, decíamos, nunca queremos amarrarnos las manos, nunca queremos amarrar nuestros principios y nuestros sueños, y queremos realmente que en algún momento, preparándonos, educándonos, porque eso hemos hecho, y yo me he preparado para asumir el cargo de la prefectura, no es un asunto improvisado, no solo porque conozco los problemas sociales, sino porque además me he educado para lograrlo. Yo siempre digo, soy hija de la educación pública, respetando todas las formas de educación, porque finalmente vengo de una familia que, pues, de una forma con el apoyo de mi madre he podido estudiar. Gracias a becas ahora tengo un PhD en Derecho, pero también tengo experiencia en el sector público. Y parte de hacer una política diferente es que sea una política técnica. Entonces, todo eso lo discutíamos y creo que es uno de mis recuerdos más lindos. Y ahora regresar a ver a lo pasado y saber que con todos esos compañeros y compañeras con quienes nos sentábamos a hablar y soñar, pensar que ahora estamos a punto de concretar ese sueño, que no es un sueño personal, sino que es un sueño más colectivo este 5 de febrero. Este espacio de Rayuela Entrevistas también es para los jóvenes. Entonces es importante recalcar lo que menciona Elsa, es que no necesitamos candidatos con padrinos políticos y no necesitamos candidatos con grilletes. Muy bien. Tercer recuerdo. Cuéntanos un poco de tu primer noviazgo. Híjole, no sé. Bueno, mi mamá no me permitía tener novio hasta los 18. ¿Ya? Por una ocasión le acepté a un chico, creo que tenía como 16. Mami, eso es mentira, no mentira. Ya ahora, mamita, no veas de esta entrevista. Y le acepté a un chico, pero realmente nunca quise darle un beso, porque no sé, tenía como vergüencita y tenía muchas ideas de mi cabeza. Ahora ya he crecido en eso, Claro. ahora sé mucho que el tema de la autodeterminación sexual, reproductiva, debe ser responsable y tú tienes que tomar tus propias decisiones. Pero bueno, en esa época era eso. Creciste entonces, así, crecí claro. así y nada, entonces, o sea, creo que parte, y respondiendo un poco a tu pregunta más bien de manera más integral, creo que sí tenemos que dejar atrás de ese amor medio romántico que nos vuelve cosas, objetos de los otros. Y creo que mi cristalización como mujer ha significado construir mis propios espacios de amor propio, de autonomía, de ese poder que no es que te empodera, sino que los tienes dentro, sino que florece y se sostiene en ti misma para construir relaciones más, digamos, libres, empáticas y de compañerismo. Entonces, el otro día me molestaban porque decían que yo siempre hablo de que ya dejemos atrás los amores tóxicos,
Entonces, y molestando un poco con el tema de la prefectura, decía, por favor, volver a votar por los mismos de siempre, es por los que ya fueron alcaldes, prefectos, es como concejales. volver a elegir a tu exnovio tóxico, una y otra vez. Entonces dejemos la toxicidad. Muy bien. Cuarto recuerdo, háblanos de tu primer beso. Ay, no, bueno, mi primer beso no me gustó. Claro, porque era como en esta onda de que tenías que toparte los labios y mezclar la saliva y no sé qué. Entonces lo sentí como muy físico, así, ¿no? Que era como ahí los sentimientos y te quiero dar amor a través de un beso. Entonces no me gustó. Y luego dije, no, a ver, tengo que practicar más para que me guste más la mente. Pero sí, ahora los besos sí me gustan. Y ahora, por último, un recuerdo gracioso de la campaña política, o sea, la campaña electoral que estamos viviendo ahora. Ay, gracioso, no. O sea, por ejemplo, me encanta hacer TikToks. No te dirá cómo me río haciendo TikToks. Es muy divertido. Como, me tocó hacer un baile ahí del tití navideño que luego me criticaron. Pero parte de este trabajo es decir, mostrar lo que soy, ¿no? No porque soy una política, no soy una joven, una mujer que puedo bailar, que puedo cantar, pero que también pienso, que también me he preparado, que también tengo capacidad. Y entonces en el tití navideño fue un chiste porque practicamos como 2 horas. Y al final vayan a ver cómo nos quedó el baile. Ahí es importante, abriste un tema que es súper relevante, que del que podemos hablar, es de la violencia política que se ejerce sobre las mujeres. No es lo mismo la crítica o la comparación que se hace sobre una candidata mujer, por ejemplo, Elsa Guerra, Cintia Viteri, sobre candidatos hombres, Jorge Yunda, etcétera. Entonces, eso también quisiéramos conocer un poco de tu opinión de cómo, siendo mujer, viviste esta campaña electoral y si sentiste esta violencia política en todo este tiempo. Miren, definitivamente hay una diferencia. Yo soy docente y mis estudios fundamentalmente son estudios de género, y ahí un poco discutimos qué es esto de la violencia política, ¿no? Y la violencia política tiene que ver justamente con que partes de una presunción. Habitualmente en el caso de los hombres uno parte con una presunción de que es un hombre capaz, de que es un hombre que conoce qué va a hacer por la provincia o por la ciudad, claro, de que no tiene que demostrar tanto para que se le acepte. En cambio, en el caso de las mujeres sí, muchas veces tienes que hablar más fuerte, tienes que ser a veces más ruda. Y yo, por ejemplo, me he mostrado como soy. Porque hay algo que tú dijiste, Dome, que es bien importante y que la ternura es revolucionaria. O sea, como uno no puede dejar de ser una persona sensible sin que eso no significa que no sea fuerte. Y yo he demostrado mi sensibilidad, pero también mi fortaleza en esta campaña como parte de lo que soy como mujer. Cuando encuentras, por ejemplo, textos, justamente, por ejemplo, en este baile que decían, no, estas chicas cómo se mueven, o si ha sido por lo menos media guapa, y si sonríe bien. Claro. Entonces eso es violencia política, porque eso denota que lo miras más en tu figura, en tu imagen, en tu mirada, si estás gordo o flaca, por ejemplo. Si estás casado, si estás casada o no estás casada, si estás cumpliendo o no con tu criterio de la moralidad, antes que con tus propuestas, con tu formación política, con tu formación académica, con tu experiencia en la posibilidad de que hagas luego una buena gestión pública. Entonces es algo que hay que lucharla mucho y algo que hay que erradicar para que no permitamos tampoco 2 cosas. La una, que las mujeres no tengamos posibilidad de ganar elecciones. Y lo segundo, también que las otras listas políticas que quieren hacer campaña sucia jueguen con los sentimientos de las personas utilizando este tipo de discursos que solo nos hacen daño. Entonces, por eso es que es un llamado también para que la ciudadanía, más allá de este tipo de criterios, mire las propuestas, haga un voto consciente y valore el hecho, por ejemplo, de que una mujer como Elsa Guerra pueda llegar a la prefectura por lo que es, por su experiencia, por su capacidad, por su trayectoria, por su compromiso, por todos los elementos sustanciales que significan hacer de Pichincha un espacio sin miedo. Como Rayuela, un espacio reflexivo, invitamos a los periodistas a romper esta violencia de género hacia las mujeres en la política. No importa qué edad tengan, no importa su estado civil, si están casadas o no, no importa si saben cocinar o no, es totalmente irrelevante en entrevistas donde pueden dar a conocer sus planes de trabajo, preguntar cosas que a los hombres no se les pregunta. Entonces ya desenredamos un poco este tema, pero quisiera que dejemos un mensaje a los periodistas ecuatorianos para que la ciudadanía también gane en los espacios de los medios de comunicación y que se informen de verdadera política y que no sea un periodismo machista. Definitivamente, miren que tenemos una gran oportunidad.
Estas elecciones pueden significar romper esa brecha de género, que significa que hasta la actualidad más del 80% de los GAT cantonales, de las alcaldías, de las prefecturas siguen siendo dirigidas por hombres. Eso da cuenta que culturalmente hay problemas, porque muchas veces pensamos que cómo estamos vestidas las mujeres, que si estamos casadas o no, que cómo, entre comillas, nos comportamos, da cuenta de nuestra posible capacidad, y eso es falso. Eso es completamente falso. Es ahora necesario y sustancial que demostremos y visibilicemos que las mujeres también tenemos esa capacidad, que los medios de comunicación también den la oportunidad de mostrar esas propuestas eficientes que significan la resolución de los grandes problemas. Entonces rompamos los estereotipos, dejemos atrás esas preconcepciones que tenemos, que muchas veces lo que hacen es reproducir violencia política, pero además es reducir la posibilidad, las oportunidades que las mujeres también podamos decidir, podamos estar en espacios de decisión y en espacios de representación. Muy bien, muchas gracias. Continuemos con 6 miedos. A ver. 6 cosas, 6 situaciones, 6 recuerdos a los que les tengas miedo. Verás, primero decirte que nuestra apuesta es una pichincha sin miedo, y obviamente hay que romper todos los miedos personales y también colectivos y políticos. Y cuando hablamos de una pichincha sin miedo es más que un eslogan, es una necesidad social real, porque ahora el principal problema es el tema de la inseguridad. Entonces, por eso mi primer miedo sería a que mi hija viva violencia, a que mi hija viva acoso. Cuando me dijeron que iba a tener una niña, estuve muy feliz, pero al mismo tiempo me preocupé, porque yo también he vivido violencia y he vivido acoso. Cuando estoy en mis clases de género o en espacios de contención con las organizaciones de mujeres y de defensa de derechos, hemos conversado de nuestras anécdotas y experiencias, y parte de sanar significa desnaturalizar la violencia que vivimos las mujeres y saber cuándo viviste tu primer ejercicio o tu primer acto o situación o visión de violencia. Y yo recuerdo que el primero que viví era cuando tenía como 13 años. Entonces la gente dice, wow, ¿qué pasó a los 13 años? Un montón de cosas. Recuerdo, por ejemplo, que venía de un bus, vivía en la mitad del mundo, en San Antonio de Pichincha, venía a mi colegio, Manuela Cañizares, y venía dormida y comencé a sentir algo caliente, y era la mano de un hombre que estaba casi tocándome muy cerca de mi órgano genital, de la vagina, y me asusté, fue horrible, le empujé, pero cosas así que se viven cotidianamente y que necesitan replantearse. Entonces creo que el primer miedo es que a mi hija, que todas las niñas sigamos viviendo violencias, distintas formas de violencia, y que obviamente deben ser niñas y no madres, ¿no? Ese sería uno. Otro miedo que tengo es lastimosamente que sigan ganando las elecciones personas o con grillete, personas que ya han tenido la oportunidad, que han sido concejales, prefectos, alcaldes, asambleístas, y que no son parte de la solución sino del problema, y que obviamente lastimosamente no han sido éticos para asumir que si no han podido ejercer con madurez y responsabilidad, no deberían estar en esos espacios. Otro miedo que tengo es justamente a que no podamos construir colectivamente esta apuesta de transformación. Eso significa que la ciudadanía pues no asuma ese compromiso ético político que también tiene con mirar las propuestas y con dar un voto consciente para resolver estos grandes problemas. Y luego ya personalmente sí tengo otros miedos. O sea, tengo miedo a los fantasmas. Para serles sincera, sí me da miedo los temas paranormales. La gente dice, debes tener miedo a los humanos y no a los espíritus, pero no. No, los humanos nunca me van a dar miedo. Las personas yo les quiero y soy súper afectiva, como ya me conocen la mayoría, pero sí un poquito los fantasmitas. Y luego también me da miedo a las películas de terror. Aquí está mi ñaña y yo soy la última de 5 hermanos, y pues ellos siempre veían películas de miedo, y yo también veía con ellos cuando tenía como 5 años, 6 años, veía a Freddy Krueger, el Chucky, no sé qué. Entonces, por ejemplo, alguien que me daba miedo era Freddy Krueger, porque además está bien construida esa película, o sea, es tan potente que tú obviamente aparece Freddy Krueger cuando te duermes. ¿Y cuando ves películas de terror en la noche, no? Entonces ya acabas la película y ya te vas a dormir y dices, no, va a aparecer Freddy Krueger. Y luego se mete debajo de tus sábanas y no te quieres meter en las sábanas y prefieres estar afuera de las cobijas muriéndote de frío. Entonces ese era otro miedo. Y bueno, el último miedo que tengo es a que realmente sigamos en esta crisis política, en esta crisis económica. Eso significa, tal vez no para todo el mundo algo, pero sí para muchos. Porque ahora los mayores niveles de desnutrición infantil están en Ecuador, en la región, y uno de los países es Ecuador, porque ahora hay personas que comen solo una vez al día, Dome, una vez al día, es terrible. O que se sostienen con $1. Y que se sostienen con $1 o con menos de $1, que cuando $1 realmente se te va volando.
cuando hay personas que lastimosamente tienen que caminar horas de horas para llegar a sus trabajos porque no hay caminos vecinales adecuados, cuando hay personas que tienen muchas ideas creativas y creadoras pero no tienen apoyo por parte de la gestión de los espacios como las alcaldías, las prefecturas y las juntas parroquiales. Y por eso es que esta propuesta de la Alianza UIO 1723, donde hemos articulado trabajo con Pedro Freire en la alcaldía de Quito, con Santiago Morocho en la alcaldía de Rumiñahui, con David Coronel a la alcaldía, por ejemplo, de Pedro Vicente Maldonado, con Víctor Mieles a la alcaldía de Puerto Quito, Alberto Mazapanta a la alcaldía también de Cayambe, y con varios compañeros y compañeras, significa una oportunidad real de realmente generar soluciones en un proceso armónico de una nueva política que realmente rompe esas prácticas estructurales de la política del pasado, que ha significado de esas trances, esos pactos que se han alimentado del odio, que han hecho plata del odio, pero que realmente no han respondido a los problemas y las necesidades sociales. Y cuando hablamos de la posibilidad de construir, tejer una Pichincha que potencie ese valor de los trabajadores y trabajadoras, que estamos todo el tiempo buscando mejores condiciones de vida y que la luchamos todos los días y que merecemos ser tratadas con dignidad, es cuando nos referimos a esta propuesta que estamos impulsando desde la Alianza 1723. Para concluir con este hermoso espacio, en conjunto con Elsa Guerra, candidata a la prefectura de Pichincha por la Alianza UIO, queremos terminar con estas 7 palabras, 7 palabras, y tú me vas a responder lo primero que se te venga a la mente. Entonces, por ejemplo, orquídea blanca, ¿entendido? Entendidísimo. Empecemos. Pichincha. Sin miedo. Prefectura. Un proyecto, un sueño y algo que alcanzaremos el 5 de febrero. Ay, no, el 5 de febrero. Pedro Freire. El mejor alcalde para Quito. Política. Una filosofía, una lucha, un camino transformador. Militancia. Mi vida. Docencia. Liberadora. Paola Pavón. Nunca más. Este espacio creado para reflexionar para jóvenes y adultos, el día de hoy les invitamos a votar conscientemente, a votar por planes de trabajo, por hojas de vida, por gente realmente capacitada y gente que tenga en sus planes mejorar Pichincha, mejorar Quito y mejorar nuestro país. No votemos más por personas con grilletes, personas con delitos por corrupción, personas enjuiciadas. El día de hoy en nuestras manos está, en verdad, generar un cambio y esa oportunidad de mejorar nuestro futuro. Te agradecemos, Elsa, por la entrevista del día de hoy. Es muy fructífero siempre hablar contigo y mucha suerte en el fin de la campaña electoral. Gracias, querida Dome, gracias a todos y todas por este espacio. Y recuerden que tenemos que dar ese salto cualitativo, ser una alternativa a ese continuismo que solo va a traer resultados, una Pichincha más insegura, una Pichincha sin reactivación económica y una Pichincha con más impuestos. Vamos con fuerza a construir esta política diferente, esta nueva política que busca una reconciliación de la política con la ciudadanía, sin padrinos políticos, sin manos amarradas, y donde los jóvenes, las mujeres, las personas adultas mayores sean el centro de nuestra propuesta, el centro de nuestro proyecto. Un abrazo inmenso, sigan nuestras redes y les pido su apoyo para la Alianza UIO 1723 conjuntamente con Pedro Freire a la alcaldía de Quito. Un abrazo inmenso.